Listo. Vamos a ver qué hacemos el día de hoy, que no sea perjuicio. Vamos, pues. Buenos días, Edgar, ¿cómo estás? Edgar, ¿dónde andas? Buenos días, profe. Perdón, no prendí mi micro. Buenos días. Qué bueno que ya estés con nosotros. Me da mucho gusto. ¿Qué le cuentas de nuevo? ¿Cómo te fue la semana? Perdón, profe, no lo escuché. ¿Qué me cuentas de nuevo? ¿Cómo te fue en la semana? Pues bien, todo tranquilo. Profe, una pregunta. O si quieres, ¿qué pasó? Este, es que es respecto a mi calificación. Ustedes con tus calificaciones. Bueno, no saqué mal la calificación ni nada, pero quería ver, porque me fue muy bien en el examen y según yo no teníamos nada en plataforma. Efectivamente, así es, nada más que acuérdate que el examen no es toda la evaluación y así lo dijimos. Dijimos que íbamos a contar también lo que era participaciones. Trabajo, Pues, no hemos dejado trabajos. Entonces, como que a veces te me desconectas y no comentas. Hay que comentar, hay que platicar en clase. el detalle aquí, profe, ajá. No importa que sea síncrona, lo importante es que comenten, que algo sobre los temas, porque si no, pues yo nada más estoy hablando como loquito, y eso cuenta mucho para su formación como profesionistas, en cuanto a analizar, criticar, debatir, no necesariamente decir, no, sí, perfecto, excelente, todo está bien. No, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo aplicarías? ¿Qué decides? Ok, Pues fácil, ¿no? Entonces, sí, sí. aclaro porque ese es un punto que yo traté desde la primera clase. Participaciones son importantes. El examen es la base, pero no está. ¿Sí? Por eso es que, aunque saquen 10, a veces no se refleja en un 10 al 100%, porque no hay participaciones. Tareas, no he dejado muchas tareas, salvo una que otra, porque yo entiendo que están ocupados. Pero sí es necesario que cuando se conecten, comenta, luego les digo, a ver, ¿qué me comentan de la clase? ¿Qué nos quedamos? No traje mi libreta, no sé, bueno, está bien, ¿no? No te digo nada, porque después de todo es tu responsabilidad, es su responsabilidad de ustedes. No lo regaño porque no es mi papel. Pero como maestro, pues yo ya dejé una indicación de que hay que valorar sobre todo la participación. Tal vez por eso eso se eso, dime, te escucho. Ok, sí, nada más que bueno, yo sí me considero una persona que participa. De hecho, yo normalmente todos los lunes soy el que voy. No sé si se acuerda de mí. Normalmente soy el que voy a ¿Cómo clase olvidarte? y sí, sí, bueno, yo soy una persona muy participativa. El detalle es que los jueves yo los jueves no, los miércoles no me puedo conectar. Mira, Entonces, y es hora y media. Nada más que sí, sí, sea hora sí. de clase. Sí, claro, ya esas ya las veo yo después en Sí, las no es lo grabadas, mismo. pero pues, sí, yo lo sé, pero Ahora, entonces, entonces vamos a ¿se puede apoyarte en decir la que es por próxima. eso? En la próxima te ayudo, pero procura estar en participativo. Siempre sea por línea. Como ahorita estás platicando conmigo, así platica en clase. ¿Sale? Sí, sí, claro, Ahora, pues, bueno, vamos ok, a continuar. Nos quedamos con delitos laborales y precisamente estábamos viendo lo que nos dice el artículo 100, perdón, Mike. A ver, ¿se acuerdan? 1002. Y luego, ya, de ahí nos empezamos a otro artículo que es el 992 y de ahí a otro que es el 132. Para ver lo de las obligaciones, precisamente, que constituyen el incumplimiento de ellas y que van a ser precisamente el elemento esencial del tipo penal del 102. Pero después vimos otros dos artículos, a ver quién se acuerda. Ya vimos otros dos tipos penales, aparte del 1002. Que les dije que va a ser en relación con el derecho sustantivo, adjetivo laboral, perdón, adjetivo laboral. Es el último que vimos. ¿Cuál fue?
¿No se acuerdan? Y les dije, se refiere al procedimiento. El delito, este último, se comete cuando se incumple por parte del procurador o del representante o del defensor su deber de asesoría al cliente. Es el artículo 1005, señores. Es Ok. el último artículo Perdón. que estuvimos checando, ya ven, 1005, que nos refiere un delito laboral, pero ya no de carácter sustantivo, como sería el caso del 1002, que se refiere a uno de los derechos del trabajador en cuanto a la percepción del salario justo y adecuado. Sino este ya se refiere, como ustedes pueden ver, el 1005, a un delito constitutivo por falta de acción o de asesoría al cliente en un juicio, ¿ok? Entonces, esto ya entra dentro de los delitos laborales, pero referentes al procedimiento, al incumplimiento de la obligación profesional como abogado. El abogado asesor ya sea el patrón del trabajador, pero por no asistir precisamente a las audiencias, ¿me acuerdan? Por 2 o más veces. A eso me refiero, Edgar. A eso me refiero, señorita Michelle. ¿Dónde? Michelle, que tienen que estar pendientes hasta dónde vamos. Ustedes se quedan en el 1002, ya lo rebasamos, muchachos. No, sí, profe, perdón. Yo tenía el apunte, pero no tenía el número del artículo, lo estaba buscando, pero sí recuerdo lo de lo que mencionábamos que era nada más para procurador o Exacto. para abogados. Exacto. Y no necesita solo una acción, sino que sea 2 más de una. ocasiones. Ajá. Es un delito que con base en que debe ser por lo menos 2 veces la falta a audiencias, dijimos, se ubica como delito que no, es cuando se refiere al número de sujetos. No multi, sino plurisubsistente. ¿Ok? Porque aquí en el artículo que comentamos, el 1005, nos dice que mínimo deben ser 2 o más audiencias a las que falten, sin causa justificada. ¿Correcto? Sí. También, cuando sin causa justificada se abstenga de promover en el juicio durante un lapso de 3 meses. Aquí, fíjense la fracción segunda del artículo en comento 1005, que ya no nos habla de una pluralidad de veces que debe de dejar de promover, sino simple y sencillamente que dejen pasar 3 meses y nunca promueva. O sea, deje olvidar el asunto. Y en 3 meses no haga una sola comparecencia, una sola promoción. Entonces, con esa omisión, esa inactividad, comete el delito que corresponde al tipo penal del 1005, en su fracción quinta, fracción segunda del 1005. Les dije que lo analizaran y que trajeran el cuadro. ¿Lo hicieron? Pregunto. Esa fue la actividad que les dije en la clase pasada, que analizaron en la fracción segunda del 1005 y que hoy lo comentáramos, no para exponer, sino para preguntar, aclarar sus dudas al elaborar el cuadro. ¿Lo hicieron? Bien, después de ello, vimos el tipo penal que establece el siguiente artículo, que es el 1006. Dice, a todo el que presente documentos o testigos falsos. Este es otro tipo penal laboral especial, precisamente que fue el último que vimos en la clase pasada, y decíamos, en este caso, es un delito que lleva precisamente el mismo carácter del anterior, o sea, es un delito en el derecho adjetivo laboral, o sea, procesal, porque precisamente cuando vas a presentar testigos o documentos falsos como abogados, o como parte interesada en el juicio, pues cuando promueves un juicio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, también es este delito de carácter, decíamos, de procedimiento, o sea, va a ser regulado dentro del área procesal laboral. Obviamente,
Este delito también tiene elementos, como dijimos al analizar el cuadro del tipo penal, elementos del tipo penal de carácter objetivo. ¿Cuál es la conducta? El presentar. Esa es la conducta que como elemento objetivo tiene este tipo penal. Después, tiene elemento subjetivo, tiene un dolo o una culpa específica que nos refiera el tipo penal. Pregunto, Edgar. ¿Me puede repetir la pregunta, profe, por favor? A ver, atención. Este tipo penal que acabo de leer del 1006 tiene elemento subjetivo específico. Ah, Pide que sea con un dolo específico, que sea con una culpa específica. Michelle, no, entonces en el cuadro anotaremos L diagonal A, o sea, no aplica. No aplica en cuanto a que, atención, Edgar, en cuanto a que no lo pide en el texto con una intencionalidad específica. Se presume que con el fin de falsear la verdad, pero el tipo penal no lo pide. Y si no lo pide, podemos decir que no hay elemento subjetivo específico. Es específico cuando el artículo textualmente nos dice, cuando se haga esto con la intención de, con el propósito de, por falta de cuidado, ahí sería por culpa, por imprudencia, por falta de preparación. Ahí entonces diríamos, sí hay elementos subjetivos específicos, porque el mismo tipo penal nos está exigiendo que haya una intencionalidad manifiesta o una culpa derivada de una imprudencia, una falta de cuidado, una impericia, ¿correcto? Entonces ahí sí tendríamos que hablar de elementos subjetivos específicos. Pero si como en este caso no nos lo pide, en nuestro cuadro de análisis ponemos NA, no aplica, lo que implica que nos puede hablar de un dolo o puede presentarse un dolo o una culpa genérica, pero no específica. ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Alguna duda, Edgar? entonces, cuando aplican, nada más para confirmar, cuando aplica es cuando el mismo artículo menciona el dolo o la culpa. Efectivamente, Ok. muy bien, Edgar. Perfecto. Terminamos entonces este análisis del tipo penal en comento, de acuerdo con el 16. En cuanto a los elementos normativos o valorativos, lean la parte que les leí al principio del 1006 y díganme si usted se encuentra palabras técnicas jurídico-penales, técnicas jurídicas en general o técnicas de otra área que describan este tipo de penal. Michelle, ¿tú qué opinas? ¿Sí hay palabras técnico-jurídico penales, laborales o de otra materia? Edgar. Deme un segundo, profe, apenas lo estoy abriendo porque no me carga bien la computadora, pero ya, deme un segundo. Ya abrió. Yo digo que son letras jurídico penales. Sería el metajurídico penal. Entonces, sí hay, y son metajurídico penales según tú. Sí, ok. ¿Cuáles serían? Es correcta tu apreciación, Michelle. Pero ¿cuáles serían? ¿Qué palabras requerirían definición técnico-jurídica? No penal. ¿Ya, Edgar? ¿Me escuchas, Edgar? Sí, profe, sí. Estoy, de hecho, apenas leyéndolo. 1006. Pues sí, sí hay, muchachos.
es precisamente las palabras documentos y testigos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que son palabras como elementos del tipo valorativo? Porque requieren una definición especial jurídica. Si tú le preguntas o buscas en tu diccionario qué es un documento, normalmente se va a referir a lo que todo el mundo entiende, un papel, un escrito. Sin embargo, para efectos jurídicos, esa palabra documento tiene un concepto especial más amplio. Se debe de interpretar lato sensu, o sea, en sentido más amplio. ¿A qué me refiero? A que documento es toda constancia que por medio de signos, gráficos, líneas, colores, dibujos, imágenes, nos dan fe de su contenido, sin importar el material o soporte en el que se encuentren establecidos. Por lo tanto, podemos tomar como documento efectivamente una escritura, un recibo, un contrato de compraventa, por ejemplo, un contrato laboral por escrito, pero también podemos ocupar como documento o manejar como documento jurídicamente un audio, un video, un CD, ¿correcto? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son constancias que dan fe de su contenido a través del lenguaje escrito, oral, por imágenes, por sonidos, ¿ok? ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí tenemos que el concepto de documento, como palabra del tipo penal que estamos analizando, no se debe interpretar como genéricamente es ese, solo escrito, no, solo papel, no. Puede ser un disco, puede ser un video, puede ser una página de internet, ¿ok? Que tenga escritos o tenga dibujos o tenga sonidos. ¿Me explico? Entonces, más amplio el concepto. Ahora, en cuanto a testigo, también decimos que es un elemento normativo metajurídico penal, Michelle. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a una persona qué es un testigo, ¿qué crees que te diga? O tú mismo, que la primera idea de testigo, ¿cuál es, Edgar? ¿Cuál es, Michelle? Tu idea Una de persona que vio, que vio, una persona que estuvo en el momento. estuvo en el momento. Y es correcta desde el punto de vista gramatical, pero jurídicamente existe también un concepto más amplio de testigo. Hay testigo presencial, sí, y es el que tú te refieres, pero también hay testigos, los llamados testigos de oídas, que en un momento dado, cuando no tienen relevancia jurídica, existen. Es que yo sé que se pasó porque mi comadrita, fulanita de tal, me dijo que eso había pasado. Es testigo de oídas, pero no, no testigo precisamente presencial. ¿Sí? Está el testigo instrumental, que comparece a un acto ante un notario, por ejemplo, y da fe de algo, pero no porque lo haya visto, sino porque lo requieren como testigo nada más. ¿Sí? Pero no, o sea, el concepto de testigo procesalmente puede ampliarse a otras variantes diferentes a la de solo el testigo presencial. ¿Me explico? Entonces, por eso, como requieren un concepto más amplio, especial, jurídico, se toman, en este caso, como elementos normativos metajurídico-penales, ¿correcto? Porque no están definidos por el derecho procesal penal, pero están definidos por el derecho procesal en general. ¿Me explico? En este caso, procesal laboral. ¿Está claro, Edgar? Sí, 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 está claro. Bien, bueno, vamos ahora a establecer también en cuanto a los sujetos. Ya entrando al análisis del delito con base del tipo de 1006, háblame de los sujetos, Edgar. ¿Cómo sería el sujeto activo y cómo sería el sujeto pasivo de este delito? ¿Genérico o determinado?
A ver, ¿quién puede cometer el delito? Ese sería el sujeto activo. ¿Quién puede cometer el delito según este artículo? ¿Cualquier persona o solo el patrón, solo el trabajador? Cualquier persona, porque textualmente dice a todo el que presente, a todo quien sea. Puede ser el mismo cliente, puede ser el abogado del cliente, puede ser el procurador, puede ser el patrón, pero no lo pide así. Dice a toda persona. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Está claro, Edgar? Luego, Sí, perdón, estaba hablando, pero con el micrófono apagado. el Justamente pasivo. esa era mi duda, Ok. de que decía a todo el que presente, pero sabemos que no cualquier persona también puede presentar documentos o testigos. Entonces, no sabía si pudiera ser, Determinado o indeterminado. ajá, Es indeterminado porque no te da una característica, el tipo penal no te da una característica o no te requiere una característica de quién presente ese documento o ese testigo. Dice a toda persona. ok, Presuntamente tiene que ser una persona de las que están interviniendo en el juicio, pero la verdad es que el tipo penal no nos exige que sea hombre, mujer, actor, demandado, procurador, como lo hacen en otros casos. ¿Me explico? ok, sí. Okay. Ahora, el pasivo. ¿Quién creen ustedes que sea el pasivo en este delito? El tipo penal nos dice, ¿en perjuicio de quién? A ver, Michelle, ¿tú qué opinas? Que se vería afectado. Pues no dicen perjuicio de quién. Exactamente. Entonces, si no nos lo dice la ley, tampoco sería determinado, ¿sí? Porque bien podría haber dicho, en perjuicio de la contraparte. Y ya por lo menos está diciendo que tiene que ser contraparte la víctima, pero aquí no nos lo dice, nos deja abierto. Vuelvo a repetir. En De hecho, términos mete los dos lógicos, opuestos, ¿verdad? sí, en lógica, se presupone que debe ser el afectado la otra parte, pero la verdad es que la Ley Federal del Trabajo en este artículo no nos lo dice, como lo hace en otros casos. Cuando nos dice el procurador, el actor, el trabajador, el patrón, no, aquí no nos pide una víctima específica, entonces es un pasivo genérico. Pues, por lógica tiene que ser una de las partes, ¿no? Pero no me lo pide. No, pero no Exacto. menciona. Ok. Vámonos ahora con la clase, con el objeto de este delito. ¿Cuál sería el objeto de este delito? ¿En quién recae la acción, la conducta? ¿Es cosa, persona o bien? ¿Sí, Michelle? ¿Te escucho? Sería la persona. Ok, sería persona. ¿Qué persona? Está bien, Michelle. ¿Cuál sería la persona sobre la cual recae la presentación? Ay, el que comenta No, ese es el activo. No, yo hablo del objeto. El objeto puede ser una persona, sí. ¿Quién es el objeto de este delito? O sea, la persona en la cual recae la conducta de presentación. Pues es que tampoco lo menciono, según yo. Eso lo menciona Eber. ¿A quién vas a presentar? ¿Perdón? ¿A quién va a presentar el delincuente? No lo escucho, perdón. ¿A quién va a presentar el delincuente? La conducta de acción es presentar. ¿Presentar qué? ¿A qué persona? Es al testigo, muchachos. Ok. Los testigos son el objeto material del delito que estamos comentando. Entonces serían los testigos y los documentos. Como personas serían los testigos, pero entonces vamos a llegar, como tú bien lo dices, a otra conclusión. No nada más puede ser una persona, va a ser también un objeto material. ¿Cuál? Los documentos que presenten. Esos serían los objetos Ah, materiales ok. del delito. ¿Ok?
¿Ok? Ahora, ¿va a haber objeto jurídico en este delito? ¿O cuál sería el objeto jurídico de este delito? ¿Cuál es el valor, el bien que protege y que se ve afectado al cometerse ese delito? ¿Qué vamos a afectar si presentamos testigos falsos, si presentamos... ¿Podría ser testigos falsos? el proceso? El debido proceso. Ujú, el debido proceso. ¿Ok? Ese sería el objeto jurídico, anótenlo. Objeto jurídico de este delito sería el debido proceso. ¿Está claro? Sí. Bien. O la correcta administración de la justicia laboral, también si quieren verlo así. Bueno, vamos ahora con la clasificación. Según lo que hemos visto, por conducta, ¿qué tipo de delito sería este? ¿Un delito de acción, de omisión o de omisión por omisión? Es de acción. Es de acción, porque la conducta consiste en un movimiento, presentar, ¿correcto? Bien. Ahora, de acuerdo con su culpabilidad, ¿este delito sería un delito doloso o culposo? Doloso. Doloso, ok. Con un dolo genérico, ¿verdad? Porque el tipo penal no nos pide que sea un dolo específico, pero sí genérico. ¿Cuál sería ese dolo? ¿En qué consistiría la intención? Pues en perjudicar. En perjudicar, ok, en perjudicar a la contraparte, ¿no? Ujú. Bueno, podría ser culposo, Michelle. A ver, tú como abogada, llevas o asesoras, patrocinas a un cliente que es el trabajador en un juicio. Y le dice, ¿sabe qué, señor? Para acreditar la celebración del contrato laboral, como fue oral, necesito que me traiga usted mínimo 2 testigos para que los preparen y los presentemos y declaren. Y te presentan 2 testigos o 2 personas para que los prepares y los den testigos, pero ellos nunca estuvieron en el lugar. Cosa que tú no sabes. El único que lo sabe es el cliente. Sabe que ellos no fueron realmente personas que estuvieron presentes. Y tú los presentas. Aparentemente, ¿quién sería el que comete el delito? Tú, como su abogado. ¿Sí, Michelle? Pero sería por dolo. No, ahí sería culposo. Ahí sería culpa, en dado caso. ¿Por qué? Ujú. Por no cerciorarte si los testigos eran falsos o eran verdaderos. Pero entonces no pueden decirte, cometió el delito de tipificado en 1006 de la Ley Federal del Trabajo por dolo, con la intención de causar daño. No, no, espérate. Yo no conseguía los testigos, yo ni los conozco. A mí me los trajo el cliente y yo los asesoré y los presenté. Sí los presenté. Resulta que son falsos, pero eso yo no lo sabía. Yo no lo hice con la intención, no tenía la intención, ni siquiera sabía si eran falsos o verdaderos. Bueno, entonces incurriste en una falta de cuidado y por lo tanto es un delito por culpa. Eres responsable del delito por culpa, no por dolo. ¿Por qué? Porque no tuviste el cuidado mínimo de qué, pues de investigar si realmente había estado en el lugar. Pero no te pueden decir, es doloso. No, en dado caso puede ser culposo, pero no doloso. ¿De acuerdo, verdad? Entonces se podría decir que puede llegar a ser mixto. O sea, puede ser uno u otro. A ver, hazme como abogado, por favor. ¿Cómo vas a hacer? Con intención, pero sin intención. No, o sea, Espérame. Sí. o sea, puede ser uno u otro, no ambos a la Uno u vez. otro, dos, ¿no? Eso es doloso, es culposo, pero no puede ser mixto, las dos cosas al mismo tiempo.
Ok. Sí, no me Perdón refería. el comentario, pero sí, vaya, dices mixto, significa que existen los dos. No, es uno o es otro. O es dolo o es conjunto. Pero no puede ser doloso y culposo. Eso Ok. que quede claro, ¿sale? Bien, ahora, eso sería por su culpabilidad. De acuerdo con el número de sujetos, ¿sería ese delito plurisubjetivo o unisubjetivo? ¿Y por qué? Fuerte, Michelle. Unisubjetivo, Unisubjetivo. ¿Por qué? porque el delito lo puede cometer solamente una persona. Exacto. El tipo penal no nos pide que sea dos o más los que presenten, dice a toda persona, pero no nos dice a dos o más personas, ¿verdad? No. ¿Ok? ¿Es verdad? Ahora, por número de actos que se deben realizar para cometer el delito, ¿sería unisubsistente o plurisubsistente ese delito, Edgar? ¿Mandé? Unisubsistente, porque solo con una vez. Con una sola vez. No es como en el caso anterior que sea por dos o más veces, ¿verdad? No, aquí nada más con una sola vez basta, ¿correcto? Bien. Ahora bien, vamos a continuar. De acuerdo con su duración, este delito sería instantáneo, continuo o continuado. Sí, Instantáneo. ¿En cuántos momentos se realiza eso? En un solo momento. ¿Ok? Muy bien, Michelle. Te felicito. Bien, ahora, Edgar, de acuerdo con su forma de persecución, ¿este delito sería delito de oficio o a petición de parte? ¿Tú qué opinas? A ver, Michelle, ¿tú qué opinas? Perdón, me quedé sin palabras, no supe qué contestar. Sí, eso me di cuenta. No hay problema. Nosotros, como abogados, ¿cómo sabemos si debemos presentar, en ese caso, una denuncia o una querella? ¿Cómo les dije que le hacemos? Ya se los expliqué. A ver, te dicen, licenciada, pasa esto. Vengo a que usted me diga, vamos a presentar una denuncia o una querella. Y dices, ay, caray, ¿qué debo presentar? ¿Una denuncia o una querella? se supone que una querella la presenta el... Debe presentarla el mismo afectado. Y cuando es denuncia, cualquier persona. Pero ¿cómo sé si en ese caso que hablamos, tiene que ser la persona directamente afectada la que presente, la que comparezca ante el Ministerio Público, o puedo llevar a cualquier persona? Yo digo que tiene que ser por querella, porque Deberá revisarla el mismo afectado. ¿Tú qué opinas, Edgar? Yo opino que bueno, es que según yo no menciona que en este caso la parte afectada sea Comparezca. ajá, perdón, se me fue la palabra, sí. Entonces yo creo que cualquier persona que se dé cuenta de esta situación puede tomar Hacerle acción favor al jurídica. Ministerio Público. Ok, efectivamente. Te aclaro, Michelle. Acuérdate, todo delito es por denuncia. Se debe iniciar por denuncia, salvo aquellos casos en los que claramente el código, la ley, nos diga, este delito solo se perseguirá a petición de parte afectada o es perseguible por querella necesaria. Si no encontramos un artículo así, entonces, como abogados, decimos, es una denuncia. ¿Correcto? Entonces, así es como nosotros los abogados sabemos cuándo presentar una denuncia o una querella. Lo primero que hacemos es consultar nuestra ley. A ver, aquí en donde se regula, se tipifica y sanciona este delito. ¿Hay algún otro artículo o disposición que diga que se perseguirá por querella o a petición de parte?
No lo hizo. Ah, bueno, entonces es una denuncia. Ah, no, aquí sí dice, este delito solo se perseguirá. Entonces es una querella. Pero es la ley la que nos lo va a decir. Y tú como abogada, Michelle, tú como abogado, Edgar, tenemos que analizar esos artículos. Todo el capítulo, a ver, no dice, uy, sí, aquí dice, ah, bueno, es una querella. Ah, no dice, ah, bueno, entonces denuncia. Pero en última instancia, ¿y cuál es la diferencia entre denuncia o querella? ¿Cambiará el escrito o la comparecencia? Si es querella, no te van a admitir la comparecencia de otra persona si no se identifica como directamente afectado. Si es por escrito, tienes que hacer mención en mi carácter de trabajador, en mi carácter de patrón. ¿Sí me explico? Entonces, sí, varía en cuanto a la forma de presentación, quién va a presentarse y cómo se debe presentar. ¿Está claro, Edgar? ¿Está claro, Michelle? Sí. Ahora, otro efecto importante por si es denuncia o es querella. Si es denuncia, no procede el término anticipado del juicio con el perdón del ofendido, aun y cuando, fíjense bien, aun y cuando el que denunció fuera y otorgar el perdón ante el Ministerio Público o ante el juez a favor de la otra parte, el juez le diría, pues qué buena actitud de su parte, pero como es oficio, yo tengo, y por denuncia, tengo que continuar el procedimiento hasta el final, aunque usted le haya otorgado el perdón. No se extingue la acción penal por el perdón que otorgue el ofendido en los de denuncia y de oficio. Ahora, si es por querella y posteriormente el afectado va y otorga el perdón personalmente ante el Ministerio Público o ante el juez dentro de los términos que marca la ley, entonces la autoridad que está conociendo el asunto dejará de continuar y lo archivará como asunto totalmente concluido. Por eso es importante, Michelle, por eso es importante que siempre tengan presente si es por denuncia o es por querella, porque no nada más es, bueno, pues al final cobra lo mismo. No tienen las mismas efectos, ni se actúa igual con abogados. ¿Me expliqué, Edgar? Sí. De hecho, una de las cosas en el escrito es la forma de escribirlo, ¿no? Si Pero es la denuncia, sería en tercera persona, o sea, es como yo en representación de, y no si es, necesariamente en representación. Yo, fulano de tal, vengo a hacer de su conocimiento estos hechos que a mí me consta que pasaron. En ajá, bueno, sí, perjuicio de también, fulano y en perjuicio de sutano. pero siempre la querella va a Ahora, ser en primera, ¿no? a ver, no necesariamente no va a ser yo en representación de, no importa, aunque no seas el representante, acuérdate que hay gestor oficioso, aquel que nunca recibió el otorgamiento de poder y está facultado o está permitido que comparezca a Ah, favor bueno, de. sí, claro. Entonces, en este caso, no es necesario que la persona en la denuncia, la persona que comparezca, sea el representante. Puede ser cualquier persona Sí, que tienes conozca el razón. derecho. Punto. ¿Ok? Sí, no necesito ser abogado, bueno, licenciado No, para poder, no, sí, no. tienes razón. Exactamente. Sí. Bueno, ahora bien, ya dejamos esto. Ahora, por último, este delito, de acuerdo con su resultado, ¿será un delito material o formal? Investiguen que es un delito formal y que es un delito material. Bueno, se les queda de tarea repasar esos conceptos, delito formal y delito material, la clasificación. Ahora, por otra parte, muchachos, vamos a ver la punibilidad para terminar este análisis de este artículo y de este delito en comento. La punibilidad, desde el punto de vista cualitativo, ¿cuál es la punibilidad?
Buenos días, disculpe, en ese caso sería prisión y multa. Exactamente, Dana, qué bueno que te conectaste. Bienvenida, buenos días. Efectivamente, desde el punto de vista cualitativo, la punibilidad de ese delito sería la prisión y multa. ¿Ok? Ahora, Michelle, dame el aspecto cuantitativo de esa punibilidad. Sería de 6 meses a 4 años de prisión Sí, y una multa de 8 a 120 veces el salario mínimo. ok, perfecto. Nada más que hay un pequeño error, no tuyo, sino del legislador. No sabemos cuánto es A ver, ¿cuál es? el salario mínimo, ¿no? No. A ver, Edgar, ahí hay un error del legislador, no de ustedes. ¿Cuál es? Ahí también sería la multa, porque ¿Mande? digo también, bueno, sería la multa, porque nos No. menciona que la multa es de 125.900 A unidades mí de me medida. inclinan, sí, efectivamente. Pero no ese es el error, Dani, ahí está bien. A ver, Edgar. Edgar, Sí, estoy analizando, pero yo también me iba por la multa porque lo repetía, pero hace a ver, mención que el lee trabajador, las o dos sea, primeras líneas de ese artículo. a todo el que presente documentos o testigos falsos se impondrá una pena de 6 meses a 4 años de prisión y multa de Dice 100, años de prisión. ajá, Sí, dice. a 4 años de prisión. Ah, caray, entonces está mal el texto de mi ley. ¿Por qué en su ley qué dice, profe? ¿Por qué solo dice a todo el que presente documentos o testigos falsos se le pondrá una pena de 6 meses a 4 años y multa de 125 a 1.900 veces salario mínimo? Ah, bueno, en la que yo tengo aquí de internet sí dice de prisión. Exactamente, entonces es un problema, una fe de ratas en mi ley. Eso les iba yo a decir, a ver, si ustedes tienen igual, entonces el error del legislador, pues si no, es problema de impresión de la editorial. Porque nada más una pena de tantos a tantos, pero no dice de qué. Ah, ok, entonces sí, aquí hay un error, sí tenía razón, pero es de impresión, no de carácter legislativo. Ok, bueno, hasta aquí, muchachos, estaríamos manejando el análisis de ese tipo penal. Por último, en ese caso, la punibilidad, te pregunto, Dana, ¿es conjunta o alternativa? La punibilidad es conjunta o alternativa en este caso. ¿Y por qué? ¿Puedo contestar? Fíjate, nada más, Dana. Dana, ¿me escuchas? Dana. Creo que ya se va a desayunar. Sí, sí le escucho. ¿Será conjunta o alternativa esa punibilidad y por qué? Ay, disculpe, ya no recuerdo el Ok, concepto entre uno y vamos a otro. ver. Ok, bien. Vamos a ver, ¿tú qué opinas? Que es conjunta porque dice y. Ah, exactamente, o sea, es acumulativa. La pena Ajá. conjunta, Dana, te aclaro, es cuando la ley establece dos o más formas de sanción, pero las acumula, o sea, se sanciona con esto, y esto, y esto, y esto, ¿ok? Entonces ahí es acumulativa, sumativa, ¿correcto? No nada más es de todas las que mencionan, no nada más es alguna, sino todas las que mencionan. Y se identifica con el signo I, ¿ok? Con la letra I. En cambio, cuando es alternativa, aun cuando da varias variantes o alternativas de sanción, en cada una dice o prisión o multa, o suspensión de derechos laborales, o suspensión de derechos profesionales. Esa o me implica que aun cuando la ley
establece varias opciones de castigo, el juez solo puede aplicar una. No las 4, o las 2, o las 3, o las que me dicen, sino solo una. ¿Queda claro, Dana? Esa es una pena alternativa. ¿Está claro, Dana? Sí, sí, ya me quedó claro, sí. Ok, entonces aquí es acumulativa porque en lugar de O dice y prisión y multa de tanto. ¿Correcto? Sí. Bien. Michelle, ¿alguna duda? No. Perfecto. Bueno, con esto damos por concluido lo que son los delitos laborales. Los más importantes, repito, en materia laboral, los delitos especiales pueden ser dentro de lo que es el área sustantiva, como es el artículo 1002, o el área adjetiva procesal, que son los dos últimos que analizamos, ¿correcto? ¿Quedó claro, Edgar? ¿Quedó claro, Dana? ¿Alguna pregunta, Michelle? No. Sí, profe. Ok, bueno, pues vamos a hacer, para cerrar este capítulo de delitos laborales, algunas precisiones de vocabulario de términos que se manejan en estos tipos penales y que no sé, pero tampoco son muy importantes si ya cursaron o no derecho laboral. ¿No cursaron derecho laboral? Edgar, ¿Perdón? ¿ya cursaste derecho laboral? Sí, Dana, ¿ya cursaste derecho laboral? Sí, Ok. Michelle, no. Bueno, para Dan y para ella sería un repaso. Para Michelle sería un conocimiento. ¿Ok? A ver, Edgar, de acuerdo con lo que te dijeron en laboral, aquí en estos tipos penales se ocupa la palabra salario y es un término técnico, jurídico, o más bien metajurídico penal. ¿Sí? ¿Qué es el salario? la remuneración a un trabajo, a un... sí, no encuentro como algún sinónimo de trabajo ahorita en la mente, pero sí es la remuneración económica a una jornada, eh, sí, a un trabajo que se haga. Ok, es la remuneración. ¿Para ti qué entiendes por remuneración? El pago. El pago. Ok, exactamente, muy bien. Dana, ¿estás de acuerdo con Edgar? sí, profesor, sí concuerdo con él, que es la remuneración, igual como, Remuneración. ajá, remuneración. Remuneración. Ok. Sí, ¿Y qué remuneración remuneración es el pago? ¿De qué? ¿O de la cómo? es el pago de la contraprestación de sus servicios del trabajador para con el patrón. Ok, ¿con qué se paga? Según tu idea. ¿Con qué se hace ese pago? Ah, bueno, este sería con la moneda nacional, ¿no? Ok. A ver, aquí quiero aclararles, Edgar, te aclaro, Dani, te indico, Michelle. Cuando hablo de salario, efectivamente es la remuneración, o como dice la ley, la retribución que se le debe otorgar al trabajador por el servicio prestado, por el trabajo realizado. Pero en la palabra retribución o remuneración, como ustedes lo manifestaban, Edgar, no nada más implicaría la cantidad en efectivo, en dinero, de carácter numerario, sino que todas las prestaciones que reciba el trabajador, y no nada más en efectivo, sino también lo que es canasta básica, por ejemplo, lo que es prima vacacional, lo que es, ¿cómo se llama? También bonos, ¿sí? Porque es la remuneración, pero no nos dice que en efectivo. ¿Me explico? Entonces, es todo aquello que percibe el trabajador para, sí, por la prestación del servicio. ¿Está claro, Dana?
Sí, incluso también los vales que se les dan, ¿no? También, o sea, no son Los en vales, los efectivo, bonos, sí, pero es una efectivamente remuneración. forman parte de su salario como remuneración o retribución, tal como lo indica la ley. Sin embargo, más adelante, cuando la ley habla de salario mínimo, ahí sí hace la referencia al pago en efectivo. Y precisamente esas definiciones están, la primera, en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo y el salario mínimo en el artículo 90. Dale lectura, Dana, al artículo 90 de tu Ley Federal del Trabajo, por favor. Sí, aquí sigo. Solamente estoy buscando el artículo. ¿Ya? ¿Dana? Sí, ya lo encontré. Nos dice que es el capítulo sexto de salario mínimo, artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo la persona trabajadora para los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las Bueno, necesidades. eso ya no, Ah, Dana. ok, Nada más, ok, por ejemplo, está en el primer párrafo del artículo 90. ok. Y señalo preciso, dice, la cantidad menor que debe recibir en efectivo, entiéndase por efectivo, dinero. Aquí sí, el salario mínimo solo atiende a la cantidad de dinero que reciba el trabajador por la prestación de servicios en una jornada de trabajo. ¿Sí? Y como ustedes saben, la jornada de trabajo puede ser diurna, nocturna o mixta. ¿Ok? Y entonces, ahí, pero solo se refiere a la cantidad mínima de dinero que por cada 8, 7 o 7 horas y media haya trabajado la persona, ¿correcto? Pero es dinero. En cambio, el salario no, el salario es toda retribución. O sea, todo lo que le da el patrón al trabajador por la prestación de sus servicios. Puede ser en efectivo, como sería la prima vacacional, ¿verdad? La prima de antigüedad, o puede ser en especie, la canasta básica, los vales, los bonos, ¿ok? Que no son dinero, son artículos, por ejemplo, en el caso de la canasta básica. ¿Sí, Edgar? ¿Queda claro? Eso sería parte del salario en general. Sí, profe. ¿Ok? Bien, bueno, ahora, otro punto importante que también ya habíamos citado y que viene manejado en materia laboral como aspecto delictivo, el hecho de qué es un patrón y qué es un trabajador, qué es una audiencia, ¿verdad? Aquí es importante destacar que no tenemos que ser grandes investigadores. La ley es clara al definir qué es un trabajador y qué es un patrón. Y en términos generales decíamos, el trabajador es la persona física que desempeña una actividad física o intelectual, o ambas, en favor de un patrón, en forma personal y directa, no a través de otros, para evitar el intermediarismo, para diferenciar más bien del intermediarismo. ¿Ok? En cambio, el patrón, el mismo artículo lo dice, es la persona física o moral que contrata la prestación de servicios de otra. Entonces, la diferencia sería dos básicas. La naturaleza de los sujetos, el trabajador siempre tendrá que ser persona física, ser humano. En cambio, el patrón puede ser una persona física, ser humano, o una persona moral, una agrupación de seres humanos, ¿correcto? Otra, su papel en esa relación, el trabajador presta el servicio, el patrón lo recibe. ¿Ok? Otro punto importante también es determinar que en un momento dado
¿cómo se llama? ¿Qué es una empresa o industria? Porque en el artículo 1002 dice, o habla de empresas industriales o industrias, ¿verdad, Edgar? Sí, profe. 1002, dale lectura, por favor, al 1002. 1002, ¿verdad? Sí. Por- Los demás, búsquenlo, por favor. No sé qué Artículo fácil. 1002. Por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este título o en alguna otra disposición de esta ley, se impondrá la infracción multa por el equivalente de 50 a 500 veces la unidad de medida y actualización. Eso dice el 1002, señor. ¿Estás seguro? 1002. Sí. Exactamente. Está usted en lo cierto. Muy bien. Perdón, había un error de mi parte, lo reconozco. Corrijo. 1004, perdón. Michelle, por favor, dale lectura. Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haga Hasta ahí. Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios. Aquí, cuidado, no vayan a confundir en esa redacción la palabra patrón con la palabra industria, comercio. ¿Sí? Jurídicamente, el patrón es un sujeto de derecho y, como he dicho, puede ser una persona física o una persona moral. En cambio, la industria, el negocio, la empresa, jurídicamente no son sujetos de derecho, son objetos de derecho y pertenecen a la categoría bienes, cosas. Concretamente, en este caso serían cosas clasificadas como, de acuerdo con su composición, como bienes precisamente llamados universalidades. ¿Qué es una universalidad? Es un tipo o especie de bien o cosa integrada por dos o más bienes unidos ficticiamente, no físicamente, sino ficticiamente, para lograr un fin determinado. Entonces, una universalidad no es lo mismo que un bien compuesto. Un bien compuesto jurídicamente es una cosa integrada por varios elementos unidos físicamente, y recalco, para funcionar como un instrumento. En cambio, la universalidad es un bien formado por bienes, muebles y inmuebles unidos idealmente, ficticiamente, para llevar a cabo un fin. Por lo tanto, un negocio, una empresa, un comercio, son cosas universitas, no son personas, son bienes. Y sus elementos están formados ficticiamente, idealmente, no físicamente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que les da esa unidad, esa unión? El fin que persiguen. Vamos a poner, por ejemplo, algo muy a la mano. Esta escuela es un bien, sí, es un bien universitas. ¿Por qué? Porque está integrado por varios bienes a su vez, unidos ficticiamente, no físicamente, porque tienen un fin, ¿cuál? La prestación de servicio de educación. Y por lo tanto, tiene elementos múltiples. Este escritorio, esta pantalla, aquella silla, las computadoras en general, los sistemas de comunicación, pero no están unidos físicamente, o sea, los podemos separar y cada uno sigue funcionando por sí solo. En cambio, en los bienes compuestos no, están formados también por varias partes, pero solo unidos físicamente funcionan. Por ejemplo, la computadora tiene varios elementos, el monitor, el teclado, el CPU. Si yo le quito, pero solo unidos
por los cables, físicamente funcionan. Si yo separo el monitor, ¿funcionaría? Si solo tuviera la pantalla, ¿funcionaría, Edgar? ¿Solita? No, No, necesita estar unida físicamente, en ese caso, a través de cables, a los otros elementos, para que en su conjunto puedan prestar el servicio. Un reloj, un teléfono, un celular. Es un bien seguro, no, es compuesto por varios elementos, pero deben estar todos unidos físicamente para que funcionen de otra manera, no. En cambio, los elementos de la escuela están unidos idealmente, pero si los separamos, cada uno puede funcionar por sí solo. No necesitan estar físicamente unidos. Están unidos por el fin que persiguen, común, que es la prestación del servicio escolar. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, la empresa, negocio, es lo mismo. Bueno, ya me excedí. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen un buen día. Gracias. nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor.